Buenos días, niños, bienvenidos a la clase de sociales. Es de alegría volvernos a encontrar y hoy vamos a hablar sobre las condiciones de vida en el siglo XX. Formalmente el siglo XX comprende los años de 1901 al 2000. Ambos incluidos, no obstante, el uso popular le ha dado el significado de los años de 1900 a 1999. Las características del siglo XX. El siglo XX se ha caracterizado por los avances de la tecnología, la medicina, la ciencia en general, pero también por las atrocidades humanas que se cometieron en este siglo en Colombia, tales como las guerras, el genocidio y sin que se hayan resuelto las diferencias económicas entre países. En los últimos años del siglo ha comenzado un fenómeno sin precedentes llamado globalización. Bueno, para empezar, podemos hablar sobre la Guerra de los 1000 días. Esta guerra que se dio de 1899 hasta 1902 fue un conflicto entre los liberales y los conservadores, porque no estaban de acuerdo, cada uno tenía unos ideales, entonces los conservadores querían someter a los liberales y los liberales no estaban de acuerdo con los pensamientos de los conservadores. Entonces, por eso se inició esa guerra. Bueno, la industria en las 3 primeras décadas del siglo XX. La industria comenzó a desarrollarse desde comienzos del siglo XX a base de los beneficios que le brindó la Primera Guerra Mundial, de la expedición de ciertas leyes proteccionistas, de la ampliación del mercado motivada por una elevación de los ingresos en las zonas cafeteras. Con la Guerra de los 1000 se tuvo que cerrar la mayoría de las empresas artesanales en el oriente colombiano, dando lugar al desempleo de una población predominante femenina. Entonces, la Guerra de los 1000 días, que fue entre los liberales y los conservadores, trajo consecuencias económicas porque hubo desempleo. Listo. Otro hecho importante fue la separación de Panamá, porque Panamá le pertenecía a Colombia. Entonces, se dio la independencia de Panamá. Entonces, el 3 de noviembre de 1903 se convirtió en república independiente. Panamá dependía de Colombia, entonces se separó de Colombia y entonces se volvió una república independiente. Y entonces Estados Unidos también está involucrado en esto, entonces también hubo un conflicto porque Colombia no quería que Panamá le fuera quitada. ¿Listo? Bueno, entonces construyeron el canal de Panamá. Esto también fue un evento muy importante en el siglo XX para Colombia. Bueno, la innovación del café. Entonces, en 1915 el café se convirtió en el cultivo más importante del país. El café ha sido el producto más importante del país desde 1915. A pesar de que muchos cultivaban también azúcar y bananos. Entonces se crearon fábricas, ¿cierto? Almacenes y fábricas porque como se estaba teniendo tanta producción de café, entonces se necesitaba ampliar la industria. Bueno, también se impulsó la construcción de vías férreas porque se necesitaba transportar el café y los productos que se estaban cosechando. Entonces, se impulsó entonces las carreteras, las vías férreas y la navegación fluvial y marítima. Bueno, podemos decir entonces, mira, aquí podemos ver que la construcción de vías férreas fue muy importante. ¿Listo? La economía también fue bananera y petrolera. Bueno, entonces en 1914 Estados Unidos aprobó reconocer a Colombia una indemnización por la pérdida de Panamá. Entonces, en ese año los estadounidenses le dieron a Colombia una indemnización por la pérdida de Panamá. Bueno, en 1915 y 1929 una mayor prosperidad económica para Colombia.
Bueno, la venta del café y el petróleo y el banano, gracias a esas ventas, entonces también, y gracias a los préstamos recibidos por Estados Unidos que prestaba dinero a Colombia, se invirtieron para las carreteras, los acueductos y los alumbrados eléctricos, porque en esa época todavía no existían la mayoría de carreteras ni alumbrados públicos. Entonces esta plata se utilizó para eso. Bueno. En 1886 hasta 1930 nuestro país fue gobernado por dirigentes conservadores. Entonces se promovió la reforma de la Constitución en 1909. Entonces, esa Constitución de 1909 se decía que había la pena de muerte, entonces eliminó la pena de muerte, se estableció la elección popular de presidente por 4 años porque antes era solo 2 años. Y el servicio militar fue obligatorio en esta constitución. Bueno, dice acá en 1910 en Colombia se efectuó una reforma constitucional, entonces fue cuando se cambió la constitución de 1909, se reformó, promulgada mediante acto legislativo cuyo objetivo fue fortalecer el desarrollo de la democracia como estrategia para mediar el conflicto bipartidista que vivía la sociedad colombiana desde el siglo XX, o sea, la guerra entre los partidos. Por lo tanto, los gobiernos debían ser legitimados periódica y sistemáticamente a través de las urnas. Entonces, había el derecho a la votación, la democracia. Aunque las elecciones de por sí no bastaban para definir un sistema político democrático, el desarrollo de los comicios se asoció con la expresión de la democracia representativa. El objetivo del texto era analizar de qué manera la reforma constitucional pretendía instaurar un sistema electoral que le permitiera a las élites solucionar el problema de la gobernabilidad. O sea, ¿quiénes eran los que iban a gobernar? Porque era un conflicto entre los liberales y los conservadores por querer gobernar a Colombia. Y en la representación sin ampliar significativamente el universo de los votantes, el estudio de las elecciones se efectúa principalmente desde la historia política que permite analizar cómo la reforma constitucional fue una estrategia de las élites para reorganizar el espacio político y económico, con posterioridad a la Guerra de los Mil Días. Bueno, que fue entre 1898 y 1902, y así evitar el desarrollo de otro conflicto. O sea, esto pasó después de la Guerra de los Mil Días, para evitar otro conflicto, ¿cierto? A través de la reforma constitucional se reivindicó la democracia representativa centrada en las elecciones como mecanismo de legitimidad del poder. Se instauró una forma de organización electoral que tenía su núcleo central en la capital del país, o sea, en nuestra capital, y desde allí se establecieron nexos con los procesos efectuados en los departamentos y municipios con nuestra capital, que es Bogotá, pero antes tenía otro nombre. ¿Listo? Bueno, entonces, en esta nueva constitución, ¿sí? Entonces se eliminó la pena de muerte, se estableció la elección popular, o sea que se podía votar, la democracia se instauró, entonces para que eligieran el presidente por 4 años y el servicio militar fue obligatorio. Bueno, uno de los también acontecimientos que trajeron mucha violencia fue la masacre de las bananeras. Resulta que había una empresa que producía banano en el Magdalena y los dueños eran de Estados Unidos, ¿cierto? La Company, ¿sí? Fruit Company. Entonces, resulta que los empleados, los obreros estaban protestando porque no les daban una buena remuneración, los hacían trabajar mucho y ellos querían hacer valer sus derechos. Entonces ellos hicieron unas peticiones, ¿sí? Pero entonces los dueños de la empresa no los quisieron aceptar ni les ponían cuidado. Entonces, pues ellos ya estaban protestando mucho y entonces los militares, entonces, para que no interviniera de pronto Estados Unidos y se formara algo peor, entonces los militares lo que hicieron fue que dijeron que ellos estaban muy conflictivos y entonces lo que hicieron fue levantarse en armas y hubo una masacre. Hubieron 100 muertos y 238 heridos en este conflicto.
Bueno, los cambios tecnológicos en el siglo XX. Bueno, entonces los cambios tecnológicos en el siglo XX fueron, dice, los cambios medios de comunicación, las guerras civiles, surgieron en Europa los inventos, ¿sí? Pero, y en Estados Unidos, pero tuvieron una importancia en la historia de Colombia. Estos influyeron en la historia de Colombia, por ejemplo, el invento de la televisión, la radio, el periódico, el teléfono. Entonces, dice acá, de televisión es un sistema utilizado para transmitir imágenes en movimiento y sonido mediante ondas de radio por cable. Este es un invento de comienzos del siglo XX. A partir de esto, la televisión ha venido evolucionando hasta lo que hoy en día conocemos. Estos eran los primeros televisores y aquí va la actualidad. La palabra televisión viene de la voz griega tele, distancia, y la palabra latina vicio, televisión. Bueno, entonces empezó la radio, entonces la televisión fue en el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces pues primero la televisión, y se crearon emisoras, pequeñas emisoras, donde transmitían hechos cotidianos, ¿sí? Y después en 1971 apareció la televisión a color. Listo. Bueno, aquí también nos podemos hablar que la República Liberal en 1930-1946, la generación del centenario, compuesta en su mayoría de liberales, asumió el poder en 1930 con Enrique Olaya Herrera durante 16 años de hegemonía liberal. El país se puso a tono con el siglo XX, se efectuó la revolución en marcha y se extendieron los ferrocarriles por todo el país. Las obras públicas cambiaron la faz de Colombia. Bueno, entonces los liberales también se levantaron. Bueno, entonces resulta que también ocurrió un hecho muy violento, que ocurrió el 9 de abril de 1948, que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esto produjo mucha violencia, y entonces esto ocurrió en Bogotá, y a este hecho se le llamó el Bogotazo. Entonces impusieron al general Rojas Pinilla, cuando murió Jorge Eliezer Gaitán, que él era un hombre que apoyaba mucho al pueblo, iba en defensa de todo el pueblo, que era a los cuales le vulneraban sus derechos, ¿sí? Entonces él quería defender al pueblo, pero entonces pues los contrincantes, o los que no están de acuerdo con sus ideales, pues yo creo que fueron los que lo asesinaron. Entonces, cuando asesinaron a este hombre que era tan valioso para el pueblo, se formó un hecho muy sangriento, porque empezaron a matarse unos con otros, y se volvió terriblemente acá en Bogotá. Entonces, eso fue un hecho muy violento y muy sangriento. Bueno, entonces, muy bien, mis niños. Bueno, entonces espero que hayan aprendido en este video, niños. Entonces, muchas gracias por su atención, y estaremos en la próxima clase hablando más sobre temas de nuestra historia colombiana. Muchas gracias.